Vamos a avanzar entonces, luego de haber visto cómo obtenemos el comparativo del año anterior, vamos a entrar ya en un nivel más complejo, que lo utilizan en muchas compañías en el área comercial, y es ver qué ha pasado los últimos 3 meses. Pero para que los comparativos de los últimos 3 meses contra periodos anteriores o del mes anterior, cuánto había vendido en el trimestre anterior, se necesita hacer unas validaciones para que solamente contemple los periodos de trimestres donde han habido ventas. Veamos entonces este tipo de fórmulas. Entonces tenemos las ventas de los últimos 3 meses. Entonces vamos a explicar. Si ustedes observan, cálculo, este ya es más avanzado, pero lo importante del aprendizaje del lenguaje es que puedan ver cómo funcionan las dos partes dentro del esquema y cómo se logran tener datos y esquemas y resultados que verdaderamente se utilizan en la práctica a nivel profesional. Entonces, ubiquémonos en este ejercicio para ver siempre en el cálculo, todo el tema del cálculo, la primera parte de la expresión va hasta acá. Realmente vamos a ubicar la venta, pero le estamos diciendo que nos haga una validación primera, que se constituye que esta venta nos la va a dar si se cumple una condición. ¿Cuál es? Que en los meses que estamos trabajando la venta sea mayor a 0, si no, no, porque estaríamos comparando trimestres que no tienen una misma consistencia dentro de los periodos de tiempo. Entonces, en este ejercicio vamos a mirar la primera parte. En la primera parte del cálculo y en la expresión está afectado por un condicional. Ese condicional le dice que me cuente todos los valores de mes que sean mayores a 0, y si eso es válido y me da 3, entonces vamos a ver que la condición es verdadera y solamente en ese momento le vamos a pedir que me dé el valor de la venta. ¿Cómo se utiliza? El if le dice filtreme los valores del mes, acá el filtro, donde la venta sea mayor a 0, y deme esa tabla. Me va a contar cuántas son, cuántos meses tienen ventas mayores a 0, que sería el cierre hasta acá. Acá me está dando simplemente un conteo de las filas que corresponden a los meses que tienen ventas mayores a 0. Si son 3, entonces voy a obtener el resultado del trimestre. Ahora, de ese resultado del trimestre, yo solamente estoy ubicado en el contexto de filtro donde lo estoy utilizando. En este caso, vamos a verlo acá, para el total de los 3 meses, vamos a ubicarnos acá en septiembre. Entonces, si vamos a septiembre, me dice que septiembre, agosto y julio, estos 3 valores tienen valores mayores a 0, por consiguiente puedo obtener el resultado que estoy ubicando en este primer valor, porque tengo los 3 valores que lo superan. ¿Ok? Entonces vamos a ampliar un momento acá para devolver la gráfica. Vamos a salirnos por acá. Ampliémosla y vamos a sacarla, que esta es una de las particularidades que tiene esta tabla. Acá, vamos a ponerla acá, vamos a dar clic acá y ya tenemos la tabla nuevamente. Ok, entonces volvemos a nuestro valor y vemos que este valor, que tiene 3.193.000, corresponde a la suma de julio, agosto y septiembre. ¿Por qué? Porque los 3 valores son mayores a 0. ¿Por qué en agosto no obtenemos resultados? Porque nosotros en la fórmula, en la primera parte de la construcción, le estamos diciendo que solamente me aplique para el caso en donde las ventas de los meses sean iguales a 3. Como en este caso, solamente en agosto tenemos datos para julio y agosto, entonces el resultado no cumple la condición, por lo tanto es blanco.
La segunda parte de la construcción es que para que no me dé simplemente los trimestres, enero, febrero, marzo, un trimestre, abril, mayo, junio, 2 trimestres, le estamos diciendo que sea móvil, que me traiga siempre los últimos 3 meses del contexto de filtro. Entonces, para eso, en la segunda parte de la expresión, vamos a usar el days in period. Days in period me dice que trabaje sobre una tabla de fechas, ¿verdad? Que estamos ubicados sobre el contexto de filtro. Deme sobre la tabla de fechas, deme la última fecha. ¿Cuál es la última fecha? La del contexto de filtro. Y le decimos que se devuelva un trimestre o un año o un mes. Entonces, days in period en este momento, acá lo estamos trabajando, last day, acá está el days in period. Le estamos diciendo vaya, busque la última fecha y devuélvase un trimestre o un periodo cualquiera que estemos trabajando, y de esta forma vamos a obtener acá el valor que estamos buscando para un trimestre móvil. Entonces, si evaluamos ubicándonos sobre el contexto de filtro de octubre, le estamos diciendo que si tiene 3 valores positivos, dice que es correcto, y si es así, le decimos que sobre el contexto de filtro me dé la suma de esos 3 meses acá en la tabla. De esta forma hemos logrado obtener un trimestre móvil, que son aspectos ya de un nivel superior cuando se trata de hacer análisis de tiempo. Este mismo cálculo no cambia en nada cuando le estamos diciendo que lo trabaje para los últimos 12 meses. Si ustedes ven, la fórmula es la misma. Lo único que está cambiando es que me compare si todos los meses que estamos contando dentro del contexto del filtro del modelo, que es el que tenemos acá en la parte del filtro, me dice que si esos valores que estamos trabajando son 12, entonces que me dé el valor. Por esta misma razón, entonces, cuando tenemos acá el valor, me dice que el primer dato para el que yo tengo datos de los últimos 12 meses corresponde a junio. 16.288, que es el periodo que tenemos para los últimos 12 meses del contexto de filtro. ¿Correcto? Entonces, avanzando dentro de nuestro proceso, siempre que estamos trabajando estos valores móviles, podemos decir, ahora queremos hacer un ejercicio adicional. Quiero comparar de este mes que vendí los últimos 12 meses contra lo que había vendido el mes anterior los últimos 12 meses, haciendo mucho más complejo el ejercicio, pero realmente va uno llevando todos los 12 meses influenciados para hacer comparativos reales en el tiempo. Veamos entonces cómo funciona la venta de los últimos 3 meses, pero observando el mes anterior. Para esto, finalmente, simplemente nos traemos el resultado y la validación de la fórmula anterior y le decimos que sobre este contexto se devuelva un mes. Y de esta forma, el sistema nos va a traer el valor bien de los 3 meses o bien de los 12 meses al frente del contexto del filtro en el que estemos. Si estamos en julio, él se va a devolver un mes y me va a decir que traiga los últimos 12 meses que teníamos hasta esa fecha. Y de esta forma es que lo tenemos evaluado. Y traemos los valores que estamos manejando. De la misma forma funciona el modelo para ver las ventas de los últimos 12 meses. Tenemos un cálculo que parte ya en su cálculo diciéndome, quiero ver la venta de los últimos 12 meses, pero no del contexto en el que estoy ubicado, que sería julio en este caso, sino del mes anterior. Esto lo podemos programar de esta forma y así podemos hacer unos comparativos muy complejos, interesantes para la ayuda de todos nuestros análisis. La venta acumulada a año también nos muestra
vamos a mirarla, esa validación, porque acá el ejercicio, además de ver el comparativo en el tiempo, es que estamos haciendo las respectivas validaciones de si hay ventas, para que cuando comparemos el acumulado de un año contra el acumulado del otro, garanticemos, en este caso que vamos a ver que es acumulado, que hay ventas en cada uno de los primeros meses de ese año. Entonces, para la fórmula del acumulado del año, acá estamos, vamos a verla, tenemos 713. ¿Por qué no me trae datos en el 2005? Porque no existen ventas en los primeros meses. Entonces no podría comparar el 2006 contra el 2005 con el acumulado año, porque no estaría trabajando con periodos consistentes. En cambio, en el 2006 ya vamos a obtener los datos de los acumulados. 713 más 1.900.000 nos da 2.613, más 1.455.000 me va dando el 4.069. La fórmula del acumulado del año también nos dice simplemente en la segunda parte del filtro del cálculo que me dé todas las fechas desde que comienza el año, pero me las va a dar y me va a respetar el valor del resultado que queremos, que es este, que es nuestra primera fórmula, si se cumple la condición que nos dice que si los valores de los meses son mayores a 0, son iguales al número del mes en el que estoy ubicado, entonces vamos a obtener el resultado. Un nivel mucho más avanzado, más interesante de comprender, porque cuando le estamos diciendo acá que me calcule la máxima fecha del mes, recuerden que estamos trabajando sobre el contexto del filtro en el que estamos. Es decir, si acá estamos en julio, él me va a decir, vea, hasta julio tenemos el mes 7 y las fechas de los meses donde las ventas sean mayores a 0. Si efectivamente la hay, entonces me va a dar el cálculo que yo quiero desde que comienza el año, y esta es la columna que traemos acá en este momento. Lo mismo podemos hacer cuando le decimos en cada periodo que vaya y ubique, como en el último caso, total venta acumulada del año anterior. Le podemos decir, oye, vaya y mire cuál es el acumulado del año inmediatamente anterior, para que podamos hacer un comparativo de cuánto llevaba yo el año anterior y cuánto llevo este año, pero siempre respetando que los valores aparezcan cuando realmente los necesitamos. Bien interesante el tema, porque aquí vamos a poder ver hasta en esta presentación los diferentes cálculos que se han utilizado para ver las ventas, cómo funcionan contra el mes anterior, contra el mismo periodo del año anterior, contra un trimestre móvil, contra los últimos años móvil, contra el mismo periodo del año, etcétera. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que continúen viendo la siguiente parte de esta unidad, o una unidad nueva si ya con esta termina. Y no olviden darle me gusta, suscribirse y recomendaciones adicionales para nuevos videos. Muchas gracias.